Hola a todos, hoy os recibo en casa en bata para enseñaros a mi pequeño agaporni, porque se está acostumbrando a estar de esta forma. Aquí tenemos a mi chiquitita. Le gusta ponerse así como si fuera un nidito y bueno, pues como la estamos criando desde papillera, es un agaporni papillero, es por sus colores. Como vemos es toda amarilla, vemos su colita azul y la carita naranja. Tiene cosa de poquito más de un mes, ¿vale? Entonces, bueno, pues la estoy alimentando con papilla. Duerme en lugar de una jaula, en una cajita, lo que se llama una fauna box, con unas cositas y ahora os voy a enseñar cómo la cuidamos, ¿vale? ¿Con qué cositas se cuidan? Yo a ella la coloco aquí, que se mete en su huequecito y aquí guardadita la dejo, que es como le gusta estar. Porque cuando los criamos de papilleros se acostumbran a nosotros, se acostumbran a nuestros cuidados, a nuestros cariños, a nuestros mimos, y es que este tipo de pajaritos les encanta. Bueno, por supuesto, podéis opinar, podéis dar consejos y de todo, porque yo es mi primer pajarito papillero, estoy siguiendo los consejos del criador que me lo está dando. También decir que es de criador, no son cogidos de libertad ni nada así. Tengo sus papeles todos en regla y todo de que son criados en cautividad, ¿de acuerdo? Bueno, cuidado con lo que oís por internet. Primero, muchos por vender os pueden decir que estos pajaritos comen 2 veces al día. Eso no es así, ¿de acuerdo? Este pajarito, ya veis lo grande que está, aquí la veis. Ya, duérmete. Así con lo grande que está, come 4 veces al día. Papilla de pájaro. Come 4 veces. A las 8 de la mañana, a las 12, a las 6 de la tarde y a las 12 de la noche. ¿Vale? Nada de 2 veces. Ahora mismo 4 veces. Cuando sea un poquito más grande, come un poquito más de cantidad y 3 veces al día. Así hasta que vaya pasando a la comida de pájaro, ¿de acuerdo? O sea que si por ahí por vender un pajarito os dicen que come 2 veces al día, para nada. Otra cosa muy importante para tener un papillero es que cuando nos lo dan incluso más pequeñito que esto, porque ahora mismo ella tiene más plumitas y está bastante grandecita. Pero cuando te lo dan además pequeñito, es sí o sí necesario una mantita eléctrica para mascotas. No son muy grandes, son una cosa así de grande. Y bueno, pues se encuentran tanto en Amazon como en eBay por unos 10 euros. Eso sí, no se puede tener si no se tiene manta eléctrica. ¿Por qué? Porque estos pájaros, lógicamente, no son muy pequeños y no crean su propio calor corporal. Y si se enfrían, se mueren. ¿Vale? No podemos tenerlo. No puedes pensar que con que lo tengas encima le vas a calentar. ¿De acuerdo? Porque lógicamente a ratos y por la noche que baja mucho la temperatura, el pájaro pierde el calor y se muere. Además, si el pájaro está un poquito frío, no come. O sea que además de que su papilla tiene que estar muy calentita, no puede perder calor o no come y se va. Comida. Olvidaros de la gente que dice por ahí que comen papilla de bebé o cualquier cosa. No. Estos pájaros, para que lo tengamos bien alimentado, para que le crezcan bien las plumas, para que esté bien, comida de pájaro. ¿Lo veis aquí? Pues esto es una papilla especial para este tipo de pollos, ¿vale? Todo tipo de loros y eso, que lleva omega 3 y demás. Como os he dicho, la tengo en una fauna box, que es una cosa así de grande, es muy pequeñita, no es cara porque son muy pequeñas. Nada de cajas de cartón ni nada así, porque las cajas de cartón absorben pues los excrementos, pueden crear ácaros y demás. Luego se limpia cada 2 días. Yo utilizo un desinfectante que se llama Sanitol, eso es, Sanitol, que no tiene lejía, pero desinfecta. Se quita todo, se limpia bien con eso, agüita caliente, y se le pone esto, ¿vale? Que son virutas. Son virutas pues de lo que se usa pues tanto para los conejos y todo eso. Se le pone abajo una camita de esta cosa. Antes de ponérselo hay que cribarlo un poquito, quitarle el polvillo y las virutas más pequeñas para que no le afecte el polvito al respirarlo. Luego también me han dado, para cuando el pajarito vaya creciendo,
pasa de la papilla a esto. Esto se llama, panizo, que se me olvida el nombre. Esto es panizo. Son como unas mazorquitas y tienen como pequeñas bolitas. Parece como las bolitas del alpiste que luego comen los canarios. Pues lo mismo. Luego esto es con lo que pasa de la papilla a lo siguiente. A mí el criador le dije que ya estaba picoteando la viruta de la caja y me dijo que ya le fuera poniendo. Le corto un cachito así pequeñito, se lo pongo y lo cierto es que cuando le doy su papilla a la hora de la comida, le doy la papilla, la meto en la cajita y ahí ella se pone a picar el panizo, que se entretiene muchísimo entre una cosa y otra, y así va aprendiendo a comer poquito a poco. Yo siempre, cuando tengo dudas, se lo consulto al criador, que le tengo en el Facebook y en las demás redes sociales, pues así me voy comunicando con él y me va aconsejando y demás para lo que tengo que hacer con ella, sobre todo para gente que sabe. No os fiéis de lo que digan por ahí y todo eso. Si lo hacéis, hacedlo bien. Y luego, cuando sea más grandecita, pues ya come esto, que es el pienso para animales, que bueno, pues es una mixtura de distintos alpistes y demás, que es lo que come, ¿de acuerdo? Bueno, pues más o menos esto es. Un besito para Mazinger, que ya he visto tu pajarita, ¿eh? Y bueno, tu pajarito, no sé si es chico o chica, pero yo lo he visto muy amarillo, así que no es exactamente igual que mi chiquitita, que ya la has visto como es. Y bueno, a ver si te animas y nos enseñas bien esos pajaritos que tienes. Y un beso y muchos saludos a Messi por haberme enseñado tu pajarito y animarme a tener la mía. Vamos a verla por última vez, que está aquí en su huequecito. Hola. Que fijaros qué bonita que está, ¿eh? Aquí está mi pajarita. ¿Qué? Mira, mi chiquitita. Mirad qué cosita tan bonita es, chica. Mira, oye, mi cosita. Qué bonita es. Pues esta es mi pajarita. Como veis, aún es chiquitita, pero es una... ¡Ay! Es una ricura. La verdad que está siendo una experiencia muy bonita criarla, darle de comer y pasar los días así con ella y hacerle compañía. Y así estamos las dos juntitas, Es una ricura. Bueno, y también, chicos, tener un animal es una responsabilidad. Hay que quererlos, hay que cuidarlos, hay que tenerlos atendidos, hay que llevarlos a los veterinarios cuando es necesario. Saber y entender las necesidades que tiene cada tipo de mascota y lo que pueden querer o necesitar. Por lo cual, siempre que queráis tener una mascota, informaros bien y ved si es la adecuada para vosotros. Bueno, pues esto ha sido todo. Y bueno, os iré informando y os la iré enseñando según vayamos creciendo con ella. A ver qué tal. Así que bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.